¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a seguir con este diplomado en sistema de nulidades en materia electoral. Ayer terminamos, pues bueno, apenas con las dos primeras causales de nulidad de votación recibida en casilla. Ahora vamos a seguir con las siguientes. Creo que se ve borroso. Entonces, bueno, la tercera causal de nulidad que tenemos es realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al que previamente determinó el instituto. Acuérdense que estamos hablando pues en materia federal y local, según la elección. Y bueno, esta causal de nulidad pues tiene relación directa con la que estudiamos ayer, que hablaba de instalar la casilla en otro lugar. Si instalamos la casilla en otro lugar, pues como consecuencia también, lo que va a suceder es que pues se realice el escrutinio y cómputo en otro lugar. Pero hay veces que se instala la casilla en el lugar determinado, pero por algún otro motivo el escrutinio y cómputo se realiza en un lugar distinto. Entonces, si se realiza en un lugar distinto, pues esta causal de nulidad señalaba, tenemos que revisar pues que el traslado de las urnas, de las boletas, de todo el material, pues no tenga ningún inconveniente, no sufra ninguna irregularidad y poder realizar el escrutinio y cómputo en otro lugar. Si por algo se pierden boletas, por ejemplo, pues entonces sí podrías tú provocar que se anulara la votación recibida en casilla. Pero créanme, es muy raro ya para estos 2022, 2021, no han llegado casos donde les digan, es que la casilla se instaló en este lugar, pero el escrutinio y cómputo sucedió en un lugar distinto. En realidad, siempre donde es el escrutinio y cómputo, ahí es también el conteo de votos, ¿no? El escrutinio y cómputo de todas y cada una de las elecciones que se tengan. Esta es la que ya habíamos platicado varias veces en distintas sesiones. Esta es la hoja de incidentes. No sé si se la vaya a aprobar de la misma forma el INE para el 2024, pero este es un antecedente, es un precedente de una hoja de incidentes que aprobó el INE para otras elecciones anteriores, ¿no? Y vean cómo no se llama acta. Muchos han dicho, ¿por qué no se llama acta? Pues no sé, la legislación y el propio INE en sus lineamientos y en sus acuerdos pues le puso hoja de incidentes. Pero esto es lo fundamental, esta es la prueba idónea que debemos de tener en una casilla para acreditar que sucedió algún tema en esa casilla, necesariamente. Esta no crean que es un acta que tiene el presidente nada más, es un bloc, no sé de cuántas actas son, pero por lo menos el presidente tiene 20 actas de estas. No sé el bloc cuántas sean, no las he contado, pero tiene muchas de estas. Entonces, pues cuando sucede algo en la casilla, desde la instalación que inicia a las 7:30 hasta la clausura de la casilla, que puede ser 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, 3, pues tenemos esta acta para asentar ahí todas las irregularidades que sucedan durante todo el día de la jornada electoral. Y entonces ahí viene, vean, el nombre de la casilla, los datos de la casilla, pero también viene en otro lado, pues que tenemos que poner qué sucedió ahí en todos esos renglones que están ahí. Tenemos que asentar qué sucedió y a qué hora sucedió. Esta hoja en ninguna forma la pueden llenar los representantes de los partidos. La tiene que llenar el secretario, así dice la ley, pero bueno, también la podría llenar el presidente o alguno de los escrutadores por alguna causa justificada, pero los que no pueden llenarla de ninguna forma son los representantes. Después del lado derecho, bueno, de mi lado derecho van a ver que viene ahí arriba, pues los datos de las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Y más abajo vienen los datos de los representantes de los partidos políticos. Ahí en ese tiempo todavía teníamos, además de Morena, otros partidos políticos, ¿no? Y viene, pues ahí la firma, si hay candidaturas independientes, también tiene que tener la firma del representante del partido, nombre y firma, y en su caso de que haya candidaturas independientes, también pues el nombre y firma de los representantes de las candidaturas independientes. Pero entonces lo que se asiente ahí, pues se va a tener como cierto. Esto va mucho más allá. En pocas palabras, vale más esta hoja de incidentes que ir al Ministerio Público, porque si yo voy al Ministerio Público y le digo, oye, está pasando todo esto, pues el Ministerio Público no va a decir que es cierto.
nunca lo va a decir. Va a decir, bueno, aquí viene una persona, ¿no? Y me dijo que sucedieron todos estos acontecimientos. Ahora yo como MP voy a hacer la investigación. Pero lo que yo diga ante un MP, como representante de partido, por ejemplo, nunca se va a tener como cierto. El MP va a decir, voy a hacer la investigación. Si vamos con un notario público, el notario va a decir, pues me dice fulanito de tal que en la casilla están pasando todos estos acontecimientos, pero al notario no le consta. Entonces es como una especie de confesional o testimonial, pero no son pruebas con valor probatorio pleno, solo son indicios de que podría haber sucedido eso, que a lo mejor sucedió, pero se necesita un cúmulo de más pruebas. Una sola prueba indiciaria es difícil que acredite una circunstancia. Y luego, como ya lo vimos, los partidos también pueden presentar escritos de incidente o escritos de protesta, pero eso tampoco tiene valor probatorio pleno. Es una prueba indiciaria que está presentando un partido y que el presidente lo va a anexar en el expediente. Pero si yo como tribunal reviso un escrito de incidentes de un partido, pues voy a decir, aquí el partido tal está diciendo esto, pero pues a mí no me consta, ¿no? Es solo un indicio. Pero si yo como tribunal veo esta acta de incidentes o esta hoja de incidentes, que en algunos estados sí se llama acta de incidentes, pues lo que diga ahí se tiene como cierto. Esa es la gran diferencia de todos los demás documentos que tengamos en la casilla para acreditar una irregularidad. Donde se va a acreditar realmente es en esta. Ojo, se necesita obviamente para que tenga validez esta hoja de incidentes, pues se necesita la firma de las funcionarias y los funcionarios. Si algún partido dice no la quiero firmar, pues no hay problema, no la firmes. Lo que le va a dar validez es la firma de las funcionarias y los funcionarios. Si otro partido digo firma pero bajo protesta, pues puede firmar bajo protesta y presentar un escrito de incidentes, el partido, diciendo por qué está firmando bajo protesta. Pero con que, insisto, con que esté la firma de las funcionarias y los funcionarios de esa casilla, ya va a tener validez lo que expongamos ahí, que a las 11:40 de la mañana sucedió tal cosa, se va a entender eso como vale. Mientras lo asiente una funcionaria o un funcionario de mesa directiva de casilla. Entonces, la prueba idónea en una casilla es esta, la hoja de incidentes o el acta de incidentes. Si algo sucede, hay que asentarlo ahí. Desde que llegamos, si llegamos a las 7:30 a la casilla, pero empieza a instalarse la casilla hasta las 7:45, pues hay que redactar la hoja de incidentes porque empezamos a las 7:45 y no empezamos a las 7:30. Si hay sustitución de funcionarios, también hay que señalarlo porque es decir, todo lo que vaya sucediendo durante toda la jornada electoral, hay que ir asentándolo ahí en la hoja de incidentes, pues para que quede como un testimonio de todo lo que sucedió durante la jornada electoral. O como les dije el otro día, pues si 2 a 4 se fueron a comer y quedó asentado en el acta, pues ya quedó como cierto. Y entonces después van a analizar los tribunales electorales, pues se fueron a comer de 2 a 4, dejaron sola la casilla, pues se tiene que anular. Pero para que eso lo diga un tribunal, necesita una prueba como estas. Entonces es muy importante. Y ojo, le van a dar una copia de esta hoja de incidentes o de todas las que se llenen, le van a dar una copia a cada uno de los representantes de los partidos. Cada uno se va a llevar su copia para que pueda acreditar posteriormente en donde quiera que sucedió esa irregularidad o ese acontecimiento o lo que haya sucedido, que expulsaron a un representante de un partido, bueno, que asienta ahí por qué lo expulsaron, pues todo va a quedar ahí, ¿no? Y les digo, cada representante de partido se va a llevar una copia el mero día de la jornada electoral. Yo si soy representante de partido, cuando se clausure la casilla, me van a dar una copia de la jornada electoral, una copia del acta de escrutinio y cómputo, una copia de todas estas hojas de incidentes y me van a dar una copia del acta de clausura. Y ya me las voy a llevar a mi partido. Entonces, con esas actas que yo me lleve, de alguna forma puedo acreditar cualquier circunstancia que haya sucedido en la casilla. Así, nada más con estas pruebas, con eso es suficiente. O como les decía ayer, les voy a platicar de un caso en el Estado de México, en un municipio muy grande del Estado de México. Hace muchos años competían dos coaliciones. Hagan de cuenta como la elección de la gobernatura actualmente, que solamente son dos candidatos. Bueno, en ese municipio del Estado de México solamente competían dos candidatos en dos coaliciones.
Y entonces el resultado cerrado, seguía cerrado el resultado. Y entonces faltaban 2 casillas nada más, 2 paquetes. Llegó el penúltimo paquete y seguía muy cerrado el resultado. Entonces, ¿qué dijo todo el mundo? Bueno, con el último paquete, con los resultados del último paquete, pues vamos a saber quién ganó y quién perdió y listo. Pues el último paquete nunca llegó porque lo quemaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Quemaron el paquete, quemaron las boletas, quemaron los escritos de incidentes, quemaron las actas o de incidentes, quemaron la hoja de escrutinio y cómputo original, quemaron la que va afuera publicando también los datos, todo quemado. Y entonces, bueno, llegó primero el asunto al Tribunal Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Estado de México dice, pues se anula la elección. Si no tengo los resultados de la última casilla y la elección es muy cerrada, pues ni modo, voy a tener que anular la elección y nos vamos a elección extraordinaria. Pero una coalición dijo, no, pues me voy a la sala superior del Tribunal Electoral, se fue a la sala superior en ese tiempo, les digo, fue hace ya muchos años, y entonces la sala superior dijo, bueno, vamos a hacer 2 cosas. Primero vamos a hacer una inspección judicial en esa casilla y también le vamos a preguntar al IFE qué documentos tiene. En ese tiempo, pues era Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Porque era una elección de ayuntamientos. Y entonces fíjense lo que pasó, 2 cosas muy importantes. Primero, dice el magistrado al que le llegó el asunto, pues ¿saben qué? Pregúntenle al IFE o al Instituto del Estado de México si conservó el cartelón que está afuera con los resultados publicados. Acuérdense que cuando se clausura la casilla, se deja un cartelón ahí con los resultados y ese cartelón que tiene los resultados como una cartulina grande, pues está firmada por las funcionarias y los funcionarios. Entonces resulta que sí tenía el Instituto Electoral del Estado de México esa cartulina con los resultados, firmada por las funcionarias y los funcionarios. Van a ver que los que voten en el Estado de México este domingo, van a ver que cuando se clausure la casilla, si después regresan a esa casilla, van a ver que va a estar un cartelón con los resultados publicados. Ustedes pueden ver a las 11 de la noche, por ejemplo, en su casilla en el Estado de México, cómo quedó la votación, porque va a haber una cartulina con los resultados publicados y esa cartulina está firmada por las funcionarias y los funcionarios de la casilla. Entonces no es cualquier cartulina, es una documental pública con valor probatorio. Entonces, bueno, en la sala superior dijeron, tenemos la cartulina, tráiganla. Entonces hizo el requerimiento y llegó la cartulina a la sala superior, ¿no? A la ponencia del magistrado. Y luego dijo el magistrado, nada más compitieron 2 coaliciones. Bueno, entonces que esas 2 coaliciones traigan su copia de su hoja de incidente. Perdón, traigan su copia de su acta de escrutinio y cómputo. Entonces dijo el magistrado, vamos a ver si coinciden las de las 2 coaliciones, si son iguales los resultados. Entonces llegaron las 2 actas, las de la coalición 1, la de la coalición 2, llegaron las actas, llegaron los resultados y resulta que sí coincidían los resultados de las 2 actas. Que ojo, eran copias al carbón, no eran el original lo quemaron, eran copias al carbón. Entonces, a partir de ese asunto, la sala emitió 2 criterios muy importantes. El primero dijo, las copias al carbón se entienden como originales, porque se desprenden directamente de un original, no están remarcadas ni nada, se desprenden de un original, entonces esas copias al carbón se entienden como originales. Y luego dijo, y la cartulina con los resultados que publicaron afuera de la casilla, también es una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces compararon esa cartulina con las actas de los partidos y todos los datos coincidían. Y así dijo el tribunal, miren, ganó la elección esta coalición y perdió la elección esta coalición. ¿Dónde están los datos? En la cartulina y en las actas que tenían los partidos políticos. A pesar, ojo, no había boletas y tampoco había acta de escrutinio y cómputo original. Todo lo quemaron. Entonces ya me imagino el que ordenó quemar ese paquete, cuando lo quemaron dijeron, no, ya se quemó, nos vamos a una elección extraordinaria.
Y ya me imagino cuando le dijeron, pues no, no va a haber elección extraordinaria porque no se va a anular la elección, porque se obtuvieron los datos de esa elección. ¿Y de dónde? Pues de las actas de los partidos y de la cartulina con los datos publicados, ¿no? Afuera, porque el paquete se quemó en el traslado. Si se hubiera quemado antes el paquete o las actas, pues a lo mejor ya no tendríamos la cartulina que está afuera con los datos publicados. Pero bueno, se contó todo, se armó el paquete y luego se publicaron los datos afuera de la casilla. Ya después el paquete en el traslado, pues lo quemaron, ¿no? Pero quedaron esas documentales públicas, las tres, el acta de una coalición, el acta de otra coalición y la cartulina, y de ahí se obtuvo el resultado. Entonces tampoco, no crean, hay casos importantes donde no tenemos boletas y de todos modos podemos obtener el resultado. ¿Qué salvó ahí la elección? Pues que tenía representantes las coaliciones en esa casilla. Si no tuvieran representantes las coaliciones en esa casilla, ¿de dónde sacamos el resultado? Ya se hubiera tenido que convocar a una elección extraordinaria en un municipio muy grande. Imagínense cuánto hubiera costado organizar una nueva elección extraordinaria. Esos municipios del Estado de México, como son Nezahualcóyotl, Ecatepec, o todos los que están por ahí en esa zona, en el poniente de la Ciudad de México, pues esos municipios del Estado de México pues tienen listas nominales más grandes que muchos estados. Por ejemplo, la lista nominal de Catepec es una lista nominal de 1.800.000 personas. Y hay estados en el país donde su lista nominal es de 1 millón de personas todo el estado, o sea, la mitad. Por ejemplo, Colima, Campeche y Baja California Sur, sus listas nominales son de menos de 1 millón de personas. Y solo Catepec son 1.800.000 personas. Pues imagínense convocar una elección extraordinaria en Ecatepec porque no había representantes en la casilla y entonces nadie se quedó con una copia del acta de escrutinio y cómputo. Por eso es tan importante la representación de los partidos y por eso también es tan importante que lleguen las funcionarias y los funcionarios a la mesa directiva, porque hay muchas formas. Inclusive, pues eso pasó hace muchos años, pero ahorita, por ejemplo, yo no sé, imagínense que ustedes fueran magistradas o magistrados y les lleguen unas fotografías de las actas de escrutinio y cómputo. Se quemó todo, imagínense. Se perdieron todas las actas. Pero por ahí 2 o 3 representantes le tomaron foto al acta de escrutinio y cómputo. Ya tendríamos que analizar qué validez le podrían dar un tribunal a esas fotografías, cuántas fotografías son, quiénes las están ofreciendo, solo un partido o varios, o son varios los partidos. A lo mejor también le tomaron foto a la cartulina, pero fíjense, ya una foto obtiene los resultados en una casilla. No han llegado casos así. El que les digo sí llegó. Yo no me lo estoy imaginando si nada más llegan al expediente puras fotografías, pero de actas de escrutinio y cómputo. Entonces, si un día están en la casilla, pues, y son representantes de los partidos, pues tómenle foto a todas las actas una vez que se llenan, porque nunca sabemos si esas fotografías con esos datos posteriormente nos pueden servir. O también ya la autoridad escanea, en cuanto tiene el acta de escrutinio y cómputo, la escanea y la manda directamente a la autoridad. ¿No? Esta otra forma de salvar la votación independientemente que le sucediera algo o no a los paquetes, ¿no? Ya durante el traslado, porque ese tema de cadena de custodia, pues desafortunadamente cada vez se presenta más, ¿no? De que se perdió el paquete o que de repente el paquete que iba al INE llegó al instituto estatal o el paquete que iba al instituto estatal de repente llegó al INE, todo eso. Por eso antes de que salga el paquete de la casilla, de alguna forma hay que ver cómo pues obtenemos los resultados directamente en la casilla. Y bueno, les digo, ya últimamente en los últimos procesos electorales, pues ya inmediatamente que se llena el acta de escrutinio y cómputo, se escanea y se manda directamente eso que se escaneó ante la autoridad para que ya la autoridad tenga los datos de los resultados de las elecciones en esa casilla. Buenas noches, Fabiola, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches a todas y a todos. Justo era lo que le iba a comentar, esto último que señala del escaneo de las actas de escrutinio y cómputo para el PREP casilla.
Entonces, en los casos donde no hay actas porque fueron quemadas o robadas y tomaron fotografías, bueno, se puede comparar esas fotografías con el acta que está escaneada en el sistema de programa de resultados preliminares que se llama PREP casilla. El CAE le toma foto y la escanea mediante el sistema y ya se carga directo al programa de resultados preliminares y así se obtiene pues una copia, por así decirlo, del acta de resultado, ya está ahí plasmada para consultas posteriores incluso. Exactamente, Fabiola, muchas gracias por eso. Oye, ¿y ahí cómo es el procedimiento exactamente? ¿Quién escanea el acta, Fabiola? El capacitador asistente electoral es el que tiene la función de escanear el acta. Ya tienen en los teléfonos que utilizan, tienen el sistema y se carga directamente al programa de resultados preliminares. Pero Entonces, ellos van digo, pasando, perdón, ellos van pasando casilla por casilla. sí, bueno, tienen que tener suficientes CAEs y en el caso hay muchos CAEs que tienen diversas casillas. En general, de la misma sección están encargados precisamente para poder escanearlas. Como no todos los escrutinios y cómputos terminan al mismo tiempo, bueno, pues en algunas ocasiones la puede cargar de inmediato o tardar un poco más. Muchísimas gracias, Fabiola. Qué bueno que confirmas esta información. Y pues les digo, es otra forma ya también de obtener los resultados. Entonces, no tanto hay que matarnos por las boletas. Si bien es cierto que hay que cuidar mucho las boletas y cuidar mucho el traslado del paquete, pues ya hay otras formas, como muy bien lo dice Fabiola. Hay otras formas de obtener los datos independientemente de que después llegue el paquete y se confirmen esos datos. Pues como dice también Fabiola, si tienen los partidos fotografías del acta y si también se escaneó el acta por parte de la autoridad, pues comparamos esas fotografías con el acta escaneada y si los datos coinciden, pues ahí tendríamos el resultado de la votación en una casilla, independientemente de la suerte que pueda correr el paquete en su traslado, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Adelante, Alberto, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Nada más que como decía, lo que decía Fabiola es como actualmente se hace. En dado caso de que el CAE, como dependiendo cuántas casillas le puede tocar y como dice, no todos los escrutinios termina al mismo tiempo, cuando no puede, inclusive a veces el supervisor cuenta con el dispositivo, puede llegar a mandar esa fotografía, todas las actas, ya también se les pone un código QR que determina exactamente qué sección y qué casilla es para tener ese orden. Con anterioridad, todos los que somos capacitadores y supervisores, pues llevamos una capacitación donde nos enseñan a tomar fotos de las actas porque tenemos que practicarla ya que tiene que ser una fotografía visible, tiene que entenderse. Así que nos enseñan, de hecho había no sé, como que ocupas lo que era la mampara, cuando que es pequeña, que es transportable, que es para personas a veces en silla de ruedas, esa se ocupa con un fondo negro, se pone el acta dentro, el celular se pone sobre la caja, sobre una apertura, y haces como una especie como de cámara fotográfica, y ya queda la imagen clara, y ya el CAE tiene que enviar esa imagen, así que prácticamente ya cuando llega el paquete, saca las actas por fuera, el PREP lo que hace, escanea esa imagen, no se cotejan, pero francamente, de hecho como ya todos tienen smartphone, antes de que el CAE vaya y tome, ya tienen la foto, todos los representantes, todos los funcionarios de que sea, ya le tomaron foto. Ya digo, con el smartphone prácticamente ya tienes la foto, o sea, ya todo es como que puedes corroborar más, o sea, si llega a pasar eso de que si un día te queman el paquete ya armado, pues siempre están las copias de los representantes, inclusive están esas imágenes, que dan de alguna manera, pues mayor credibilidad de lo que pasó. Exactamente, Alberto. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, pues sí, todo, les digo, todo está previsto y cada vez pues va avanzando más la tecnología. Y entonces, además de que se les puede dar una copia impresa a los representantes de los partidos, pues también se pueden llevar sus fotografías, inclusive las funcionarias y los funcionarios, pues toman sus fotografías, como dice muy bien Alberto, ya en la realidad,
porque pues a lo mejor por ahí podría suceder que no llegue el CAE o alguna cosa y de alguna forma puede asegurar también las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla con fotografías, pues el resultado de una elección. Acuérdense que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, entre las pruebas que se pueden ofrecer en un expediente, se habla, perdón, de las pruebas técnicas. Y las fotografías son pruebas técnicas y muchas veces nos llegan al tribunal como pruebas para acreditar determinadas circunstancias, de tiempo, modo y lugar, pues fotografías, ¿no? En diversos archivos llegan fotografías y de alguna forma, pues el tribunal tiene que revisar muchas veces, en muchas ocasiones, pues archivos USB con fotografías o videos donde se pueden acreditar circunstancias como estas que dice muy bien Alberto, pues se podrían acreditar los resultados y las fotografías de los representantes de los partidos coinciden con las fotografías de los funcionarios y luego coincide con el escaneado que hace el CAE, pues ahí se tienen los resultados, ¿no? Poco a poco vamos avanzando más. Muchas gracias, Alberto. Adelante, José, te escuchamos. También se tendría que ser, yo creo que la cadena de custodia, para si hay fotografías, serían los equipos presentarlos también, para tomar que fueron extraídos de ahí a final de cuentas, no nomás las fotografías, sino hacer la cadena de los equipos también. Exactamente, José, pues todo lo que abone para asegurar un resultado en una casilla es mucho mejor. Todo lo que se puede integrar al expediente de una casilla es mucho mejor. Actas, fotografías, inclusive videos, también si le tomamos una fotografía, porque les digo, esa cartulina que está publicando los resultados afuera de la casilla, pues muchas veces no le hacemos mucho caso. Y esa cartulina que está afuera tiene la misma validez, fíjense lo que les digo, que el acta original de escrutinio y cómputo. Valen lo mismo la cartulina que está afuera con los datos publicados que el acta de escrutinio y cómputo original. Tienen la misma validez porque esa cartulina también es una original y está firmada por funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla. Entonces hay que hacerle mucho caso también a esa cartulina y tomarle fotografía, que ahorita se me olvidó el nombre, si alguien se acuerda cómo se llama esa cartulina de afuera, tiene un nombre específico. Cartel de resultados. Exacto, muchas gracias, cartel de resultados. Ese tiene la misma validez que el original de escrutinio y cómputo que se llena, ¿no? Entonces, a todo lo que podamos tomarle fotografía, muy bien, porque así podemos en un momento dado, pues obtener un resultado de la casilla, inclusive sin tener, les digo, las boletas, ¿no? Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches a todas y todos. Un comentario y una pregunta. En relación a esto que comentan de los dispositivos móviles con los que cuentan los capacitadores asistentes electorales, pues como estrategia de defensa, bueno, como estrategia de resguardo, pues luego no es muy fiable al 100%, porque pues también me ha tocado ver cómo los sistemas electrónicos del INE constantemente fallan y a veces el mismo dispositivo no logra leer los códigos que están tanto pegados en los paquetes como la misma lectura que se pone así la mampara especial para fotografiar las actas, luego no son muy legibles incluso en las mismas aplicaciones del INE. Entonces, pues como todo medio electrónico es falible, ¿no? Entonces, eso yo lo sé porque me ha tocado ser capacitador 3 veces. Entonces, sí, estoy muy familiarizado con ello y es un momento en el que se presenta mucho el error humano, porque ya es tarde, son unas prisas, aparte, luego, como señalan los compañeros, las distancias entre casillas que tienen asignadas los CAEs, pues a veces no están muy cercas unas de las otras, y toda esa presión, pues, hace que en ese momento haya algunos errores humanos. Entonces, pues sí, no está exento de errores ese mecanismo. Según yo, no puede tener más de 6 casillas asignadas un capacitador para un proceso, según lo que yo recuerdo. Es el comentario. Y ahora una pregunta. Respecto al cartel de resultados, pues es un material que se coloca afuera del inmueble donde se llevó la elección, pero ¿hasta qué punto o si hay algún lineamiento o reglamento que establezca la obligación para la autoridad administrativa de tener esos carteles? Porque yo pues, he visto que a veces se quedan ahí pegados días y a veces la misma gente los arranca o por el tiempo ahí se van desvaneciendo, pero ¿hay una regla que establezca que se tienen que recopilar esos carteles?
Sí, muchas gracias, Carlos. Es muy buena pregunta, qué bueno que haces esa pregunta. Fíjate que yo nada más lo que he revisado en la ley es que se tienen que publicar los resultados así en un cartel. Lo que no sé, yo creo que lo dirán los lineamientos en cada proceso electoral. ¿Qué se hace? Y es muy buena pregunta. Si se queda el cartel ahí 3 semanas, 2 semanas, un día, 2 días, ¿quién lo quita o quién no? Porque les digo, no le estamos dando la importancia suficiente a ese cartel. Ahí están los resultados de la casilla oficiales y en una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces sí sería bueno, no sé, que a lo mejor se quedaran 24 horas ahí los resultados y luego fuera alguna autoridad a recoger todos y cada uno de sus carteles por lo que fuera, ¿no? Pero no sé exactamente, lo desconozco. Acuérdense, hay muchos temas que no, en materia electoral, acostúmbrense a eso, hay muchos temas que no están regulados en la ley y que suceden muchas veces de momento. Todos esos temas los tienen que regular las autoridades electorales, es decir, el INE y los institutos estatales electorales tienen que regular muchísimas cosas en acuerdos o lineamientos. Muchas veces yo he visto acuerdos, por ejemplo, del INE o de los institutos, donde un día antes de la elección cambian el lugar de instalación de las casillas por distintos motivos. Pero sí habría que revisar muy bien este tema. Es una muy buena pregunta que haces, pues preguntarle a las autoridades administrativas qué sucede. Que yo sepa, nada más los publican ahí y ya luego corren su suerte todos y cada una de esas actas, porque acuérdense, los funcionarios de mesa directiva de casilla, eso tampoco se les pase. En cuanto entregan el paquete, como por arte de magia, ya no son funcionarios de mesa directiva de casilla. Hagan de cuenta así como Batman, ¿no? Cuando Batman ya se quita el disfraz, ya no es lo mismo, ¿no? Cuando son funcionarios de mesa directiva de casilla, una vez que se entrega el paquete, terminó su función, al otro día van a seguir siendo nuestras vecinas y nuestros vecinos, pero ya no son funcionarios de mesa directiva de casilla, ya no hay mesa directiva de casilla. Entonces, esa pregunta que hace Carlos es muy interesante. ¿Quién podría ir después por esos resultados, por ese cartelón que tiene los resultados o quedará ahí? En fin, yo me acuerdo que en la casilla donde yo voto lo veo como 2 o 3 días y de repente ya no lo veo, pero pues nunca me entero quién quitó ese cartelón y qué sucedió, ¿no? ¿Cuál fue la suerte que corrió ese cartelón? Porque les digo, a lo mejor en una de esas nos puede servir como una prueba para acreditar el resultado en una casilla, pero ¿quién se lo quedó? ¿Y quién lo puede ofrecer como prueba ya directamente ante el tribunal? Yo creo que deberá haber un lineamiento que diga el lunes se recoge esa cartulina o ese cartelón con los resultados y lo archiva, ¿no? El consejo distrital respectivo. Pero eso no se dice, podría estar en lineamientos para el 24. Pero sí es una pregunta muy interesante porque pues no debe de perderse en realidad ese cartelón porque es una prueba donde se están acreditando los resultados, ¿no? Habrá que ver qué suerte corre y a ver qué dicen pues los lineamientos. Acuérdense que el INE va a estar emitiendo prácticamente cada mes, una vez que inicia el proceso electoral, cada mes empieza a emitir lineamientos, a emitir acuerdos, a emitir reglamentos para poco a poco ir implementando todo lo necesario en un proceso electoral, ya veremos, ¿no? Y ahora, acuérdense, desde que es INE en 2014, pues todo esto muchas veces lo hacen convenio con los institutos estatales electorales, porque también muchas cosas deben ir en convenio, porque ahora la autoridad responsable de todas las elecciones es el INE, no solamente de las federales. El INE tiene también responsabilidad en todo lo que sucede en las elecciones locales. Y acuérdense que con la reforma del 2014 se le dieron 3 atribuciones al INE importantísimas. La de delegación, el Consejo General del INE, con el voto de 8 consejeras o consejeros de los 11 que son, si 8 votan a favor, el INE puede delegar cualquier función que le corresponda al INE, lo puede delegar a los institutos. Esa es la de delegación, pero también tiene facultad de atracción. El INE, con sus facultades de atracción, pues puede atraer cualquier atribución que tenga el Instituto Estatal Electoral. Y la tercera y más importante facultad o atribución del INE es la de asunción. El INE, fíjense, puede sustituir a la autoridad electoral local en un momento dado. Y ya sucedió. ¿Y dónde creen que sucedió? Pues en Colima, ¿no? En Colima se anuló la elección de gobernatura en el 2016
Y entonces dijo el Tribunal Electoral en una sentencia, con base en las atribuciones de asunción que tiene el INE, quien va a organizar la elección extraordinaria de la gobernatura del estado va a ser el INE y no va a ser el Instituto Estatal Electoral de Colima. Y ya sucedió que una elección extraordinaria de una gobernatura la organizó el INE y no la organizó el Instituto Electoral del Estado de Colima porque hubo algunas inconsistencias ahí en la elección ordinaria que dijo el tribunal, pues mejor organizamos por parte del INE la elección extraordinaria. Y como nos dice aquí Fabiola también muy bien, en Puebla también sucedió lo mismo en la elección de la gobernatura, esta de 2019, ¿no? Donde el INE fue quien organizó la elección estatal. Entonces el INE hasta allá llega, ¿no? Hasta allá son las atribuciones que tiene y el INE pues va a emitir acuerdos. Y si en un acuerdo dice el INE, esto lo voy a hacer yo, pues lo va a hacer el INE. Si en un acuerdo dice el INE, esto lo van a hacer los institutos o esto lo vamos a hacer en conjunto, pues esas atribuciones tan grandes tiene el INE y tiene delegación, atracción y asunción. El anterior presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, había señalado que él, desde su experiencia, pues no se había recurrido, que quizá se tendría que haber hecho a la facultad de delegación. Quizá el INE tendría que haber delegado más funciones a los institutos estatales electorales, pero no fue así, ¿no? Así lo dijo en sus últimas conferencias de Lorenzo Córdoba, dijo, a lo mejor aquí sí deben de estudiar en un futuro delegar más funciones a los institutos estatales electorales, porque sí hubo facultades de atracción, inclusive como dice Fabiola, hubo facultades de asunción, donde asumió las funciones, el INE y no las realizó el instituto, pero lo que se quedó un poco atrás fueron las de delegación. Y muchas veces hacían muchas cosas el INE, que realmente los institutos estatales electorales lo pudieron haber hecho si se atienden a estas facultades de delegación que no hizo valer en su momento, ¿no? El Consejo General. Aquí nos dice Marco Antonio, si no mal recuerdo, una de esas removieron consejeros locales, ¿no? O me equivoco. Creo que sí hubo una remoción de consejeros electorales, creo que eran presidentes. No me acuerdo de qué, pero fueron varios estados en donde sí se removieron algunos consejeros por parte, porque hasta allá llega, ¿no? Qué bueno que toca este tema, Marco, hasta allá llegan las atribuciones del INE. Acuérdense quién nombra a todas las consejeras y consejeros de los institutos estatales electorales. Pues hay un procedimiento muy completo en el INE, que hay examen, luego se tiene que entregar un trabajo, luego hay una entrevista, luego se revisa el perfil de todas las personas y en base a esas 4 etapas o 5, pues se designan a las consejeras y consejeros de todos los institutos estatales electorales del país, que algunos no están conformes y dicen, ¿y por qué el INE nos va a nombrar a nosotros? Hay quienes dicen, los que tienen que nombrarnos a nosotros, pues son los congresos estatales, como era antes. Y luego otros dicen, ¿y por qué a los magistrados y magistradas de los tribunales electorales de los estados los nombra el Senado de la República? Los tendrían que nombrar, como era antes, los congresos estatales. Pero bueno, cuando se reformó la legislación se dijo a las consejeras y los consejeros de los institutos en el país los nombra el INE. Y a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales del país los nombra el Senado de la República. Y ahí no hay filtros, ahí nomás presenta uno su perfil y ya posteriormente votan en el Senado de la República para que seas magistrado o seas magistrada después de una entrevista muy breve. Pero ahí no hay exámenes ni otro tipo de filtros. En el INE sí, hay que entregar un artículo de investigación, hay que hacer un examen con preguntas de opción múltiple, hay que realizar una entrevista y además se califica el perfil, ¿no? La carrera, cuánto tiempo tienes en tu carrera profesional, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Pero sigue ahí el debate por qué eso lo hace el INE y por qué lo hace el Senado de la República y qué pasa con el federalismo en México y por qué no son los congresos estatales. Y luego viene el peor problema, ¿no? Que no es tema de nulidades, pero por ahí lo platicamos. El peor problema que tenemos ahorita en este momento es los congresos estatales, fíjense este problema en el que estamos, ¿eh? Los congresos estatales autorizan el presupuesto de los institutos y de los tribunales electorales.
Y otra vez me voy a Colima, ya, me van a soñar con Colima, pero bueno, pues de ahí soy, entonces a todo lo investigo ahí en Colima. Y ese dato que nos pasa ahorita Fabiola es muy interesante y lo vamos a ver, ¿no? Pero ¿qué pasa en Colima? Pues casi el año pasado creo que fue, o el antepasado, casi cierra el instituto. No había presupuesto ni para la nómina, ni para pagar la luz. Imagínense, telefonía. ¿Por qué? Porque el Congreso Estatal no le quería dar presupuesto al instituto porque dijo es que no hay elecciones en este año. Ah, entonces ya no hacemos nada, ¿o qué? Entonces eso se tiene que revisar. También eso lo han sufrido muchos tribunales electorales en los estados. Que no hay presupuesto para que cumplan con sus funciones. Porque el que autoriza el presupuesto es el Congreso Estatal. Entonces es un híbrido muy raro, te nombra el INE, pero yo te autorizo el presupuesto. O te nombra el Senado de la República, pero yo te autorizo el presupuesto. Entonces, pues hay tribunales electorales que sí tienen buen presupuesto, pero hay tribunales electorales que tienen un recorte muy importante de presupuesto y apenas pueden cumplir con sus funciones. Aquí se necesita también una reforma donde se asegure un determinado presupuesto pues a todas las autoridades, no solo electorales, a todas las instituciones del país, ya sean electorales o no, los presupuestos estatales y los presupuestos nacionales deben de aprobar ese presupuesto prácticamente en automático para que se cumplan con las funciones mínimas para que puedan cumplir todas estas instituciones. Porque si no, de repente nos dice, por ejemplo, a nivel federal, nos puede decir la Cámara de Diputados y Diputadas, pues no, pues el presupuesto se reduce a la mitad y háganle como quieran. O a nivel estatal, pues el presupuesto se reduce a la mitad. Y entonces, ¿qué hacen las instituciones? No, ahí debe haber una reforma en la ley donde diga debe haber un porcentaje del presupuesto que tiene todo el Estado, debe haber un porcentaje específico para todas las instituciones de ese Estado, no solo para el Poder Judicial, sino para las demás instituciones, ¿no? Como pueden ser los institutos estatales electorales, los institutos de transparencia, ¿no? Las comisiones estatales de derechos humanos, todos esos organismos deberían tener un presupuesto ya debidamente autorizado, no a ver cómo nos va el año que entra. Y hasta ahorita está, pues a ver cómo nos va el año que entra y nuestro Congreso Estatal a ver cuánto nos autoriza de presupuesto. Pero bueno, así está la realidad ahorita y habrá que esperar si luego eso en algún futuro tiene una reforma, ¿no? Nos dice Carlos Alberto a la presidenta del LOPLE de Hidalgo por un asunto relacionado con el también creo que ahí hubo una vacante porque sí hubo una ahí. Y como nos dice Fabiola también, la presidenta obviamente del Consejo Electoral de Colima en el 2016, porque si no mal recuerdo en Colima primero se dieron unos datos sobre los resultados de la gobernatura y creo que 1 o 2 horas después dijeron no, los datos no eran esos, ahora los datos son estos. Es decir, el proceso electoral ordinario tuvo distintas inconsistencias que el Tribunal Electoral dijo no, pues saben que la extraordinaria la va a organizar el INE y no la va a organizar el Instituto Electoral del Estado de Colima. No recordaba el caso de Hidalgo, pero sí, también ahí hubo y también en otros estados. Creo que cambiaron al presidente inclusive, ¿no? Creo que en Michoacán cambiaron al presidente y no sé en qué otros 2 estados cambiaron al presidente del Instituto Estatal Electoral. Pues bueno, esas son las atribuciones del INE, pero no se trata de eso. Las atribuciones del INE deben ser para realmente hacer más eficientes las actividades del INE y más eficientes las actividades de los OPLES. Porque acuérdense también, en 2014, ¿qué pasó? Pues le dijeron al INE, pues ¿qué crees, INE? Ahora tú te vas a encargar de la fiscalización de todas las elecciones. ¿Cómo que de todas? Sí, de las federales y también de todas las entidades federativas. Entonces nada más ahí les dejo el dato. ¿Cuántas fiscalización de cuántas elecciones va a tener que realizar el INE? ¿Qué plazos tiene para hacer esa fiscalización? ¿Y de cuántas elecciones y de cuántas candidaturas? Pues miles. Entonces le va a dar tiempo al INE de hacer todo ese tipo de fiscalizaciones en tiempo real, de forma electrónica, etcétera, etcétera. Pues es un reto muy grande que va a tener el INE, ¿no? Para el 2024. Y lo malo aquí es que el INE podría decir, pues le delego facultades de fiscalización a los institutos, pero como ya es en forma electrónica y en una plataforma muy complicada y muy costosa, que también es eficiente, pues los institutos, obviamente, como lo estamos viendo,
los institutos estatales electorales no tienen el presupuesto necesario para incorporar esa plataforma. Entonces, realmente, el que se va a encargar de toda la fiscalización en el 2024, de todas las elecciones, de todas las candidaturas, pues va a tener que ser el INE. Y entonces, a ver, van a poner a prueba esa gran plataforma, a ver si el INE va a tener todas las fiscalizaciones, porque acuérdense, ya lo veremos después, pues hay una causal de nulidad de elección que dice que si rebasa los topes de gastos de campaña, se puede anular la elección. Pero ¿quién le va a decir al tribunal si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no? En primera instancia, el dictamen de fiscalización que le mande el INE al tribunal. ¿Y qué pasó en 2015? En 2015, en diputaciones federales, el tribunal le dijo varias veces al INE, mándame el dictamen de fiscalización para ver si se anula o no la elección, para ver si se rebasaron los topes o no. Y el INE en muchos casos no tenía listo el dictamen de fiscalización. Y todavía el tribunal le decía, oye, no me queda una semana, mándame en esa semana los dictámenes de fiscalización de estas elecciones. Y no llegaron y entonces, pues obviamente, no se tenían las pruebas suficientes para anular la elección. Ya después eso, para el 2018, pues ya se contrató otra empresa que realizara estos temas de fiscalización y ya fue mucho más eficiente. Pero ahora viene la prueba más grande. Si vamos a tener la elección más grande en nuestro país en el 2024, pues ojalá esa plataforma de fiscalización sea muy eficiente y si el tribunal le pide cualquier tipo de fiscalización de cualquier elección al INE, el INE tenga lista ese dictamen de fiscalización desde un municipio hasta quizá el de la Presidencia de la República, para saber exactamente si se rebasaron los topes o no. Y luego no crean que ahí termina la cosa. Muchas veces el tribunal le dice al INE, está mal tu dictamen de fiscalización. No es que nada más lo tengas listo, es que yo como tribunal lo tengo que revisar y a lo mejor ese dictamen de fiscalización tiene inconsistencias. Y entonces va de regreso el asunto a que se superen esas inconsistencias de fiscalización. Pero nada más, ese dato no me lo puede dar ninguno de ustedes ni yo lo tengo. Nada más díganme cuántos candidatos o cuántas candidatas vamos a tener en 2024 de todas las elecciones. No, hombre. Y todas van a fiscalizarse. De todas las candidaturas, sin excepción. ¿Cuántos son? No, pues quién sabe. Pero imagínense, el INE tiene que fiscalizar todo eso, factura por factura, ¿no? Una por una. ¿Cuánto gastaste hoy? ¿Cuánto gastaste mañana? ¿Cuánto gastaste? ¿Rebasaste los topes o no rebasaste los topes? Por eso también el INE y el tribunal tienen un convenio muy importante donde el tribunal puede entrar a esa plataforma de fiscalización directamente para revisar alguna fiscalización de algún partido político. Y los partidos políticos pues ya saben también muy bien que las únicas facturas que pasan pues son las vía electrónica con determinados requisitos muy importantes. Ya no pasa cualquier factura por el sistema. Y también, por ejemplo, ya lo van a ver después, pero durante las campañas ya no pueden contratar, por ejemplo, artículos utilitarios los partidos políticos con cualquier persona. Tiene que ser una persona que esté registrada en el padrón que tiene el INE de proveedores. Por ejemplo, yo no puedo decir, pues voy a comprar camisetas para la campaña, yo como partido, pues voy a comprar camisetas para la campaña con mi compadre tal. Si tu compadre no está en el registro de proveedores del INE, no puedes contratar nada con tu compadre porque no está registrado ahí. Y para estar registrado ante el INE, obviamente, pues tienes que estar registrado también ante la Secretaría de Hacienda. Y entonces muchos temas que llegan buscando que se anule la elección. Por ejemplo, me acuerdo, se los digo rápidamente, en el 2012, en la elección presidencial, llegaron varias impugnaciones, varias demandas donde le decían al tribunal, es que ¿sabes qué? Fíjense lo que les voy a decir, es que repartió bicicletas, repartió tinacos, repartió láminas para techo de casas, repartió chamarras, repartió cuadernos, es más, repartió despensas con una bolsa con el color del partido político y el emblema. Entonces, ¿sabes qué? Se compró el voto, anula la elección tribunal. Y si yo les pregunto, ¿un partido político puede repartir todo eso en las campañas? ¿O no puede repartir todo eso en las campañas? Y vean cómo empiezan los problemas. Porque si nosotros vemos que le están repartiendo despensas en una bolsa del color del partido y con el emblema del partido, no podemos hacer compra del voto.
Porque ¿quiénes los que no pueden repartir ni un cacahuate? Los 3 órdenes de gobierno. Pues un presidente municipal en una campaña no puede repartir nada, el gobernador tampoco, el presidente tampoco, el secretario de Desarrollo Social tampoco. Nadie puede repartir nada, pero el partido político sí lo puede hacer. Inclusive dice la ley, los partidos políticos pueden contratar y repartir, ¿no?, propaganda utilitaria durante las campañas. Todos los partidos. Y luego acuérdense que platicamos el otro día. ¿En qué se gastaban todo el dinero los partidos políticos? En radio y televisión. Ahora el radio y la televisión ya no cuesta nada a los partidos. Es gratuita y todos los partidos tienen derecho a transmitir tiempos en radio y televisión durante las campañas. Antes el 80% del dinero de los partidos se iba pagando radio y televisión. Viene la reforma 2007, ya no pagan los partidos nada en radio y televisión y van a aparecer en radio y televisión, porque tienen derecho, tienen minutos. Y el INE va a transmitir esos minutos y las estaciones de radio y las estaciones los canales de televisión están obligados a transmitir todos esos tiempos en radio y televisión. Ahorita en el Estado de México, pues prácticamente prenden el radio, cualquier estación, y van a oír propaganda de las candidatas. En el 2024, pues imagínense, van a oír propaganda de todas las candidatas y candidatos estatales y también de los federales. Pero todo eso que van a transmitir en radio y televisión es en forma gratuita. Ya no se paga ni un peso. Entonces antes los partidos decían, tengo que salir en la tele para ganar la elección. Y salir en la tele les costaba un dineral cada minuto. A partir de 2007 ya es gratuito. Pero entonces la pregunta es, cada año los partidos políticos tienen mayor financiamiento público, porque así están las reglas en la ley. Entonces, ¿ahora en qué se gastan su dinero? Si ya no gastan en radio y televisión. Y entonces por ahí, eso pasó en el 2012, por ahí la ley dice que los partidos políticos pueden repartir durante las campañas propaganda utilitaria. Entonces siempre cuando llegue una impugnación que digan, quiero que se anule la elección porque repartieron bicicletas, lo primero que se tuvo que revisar, ¿quién repartió las bicicletas? Pero ahorita fíjense, es una pregunta muy interesante. En el 2012 se repartieron bicicletas, ahí llegaron de pruebas al Tribunal Electoral. Mira, esta bicicleta es una prueba. Se repartieron chamarras, mira, esta chamarra es una prueba. Se repartieron sacos de cemento, yo los vi, mira, otra prueba. Se repartieron techos de lámina con el emblema del partido. Y nos dijeron, mira, esta otra prueba. Y imagínense todo lo que se repartió. Ahí estaba en una bodega en el tribunal, todas esas pruebas. Pero venía el emblema del partido y muchas veces venía la imagen del candidato. Entonces yo les pregunto, ¿eso es propaganda utilitaria que repartió el partido o no? ¿Y lo podía hacer el partido o no? Y entonces uno se iba a la ley y la ley decía, los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria. Y entonces después tuvimos que revisar, ¿y qué se entiende por propaganda utilitaria conforme al diccionario? ¿Y saben qué se entiende por propaganda utilitaria conforme al diccionario? Propaganda que sea útil para que la recibe. Entonces, si a mí me dan un tinaco con el emblema del partido político, ¿es propaganda? Sí. ¿Es utilitaria? También. ¿A poco no es útil que me den un tinaco? Pues sí. Y si me dan una bicicleta y viene el emblema del partido, también es propaganda utilitaria. ¿Esto está prohibido o no? Y si me dan un paraguas, también. Y si me dan un cuaderno, también. Y si me dan la famosa despensa con una bolsa de un color con el emblema de un partido, también es propaganda utilitaria. Y entonces todos los partidos en el 2012 repartían de todo. Y acuérdense lo que decía el presidente actual de la República en el 2012. Ustedes reciban todo, agarren de todo lo que les den. Porque saben que todo era propaganda utilitaria. Y si vemos en el diccionario y dice propaganda utilitaria es aquella propaganda útil para el que la recibe, pues entonces no estaba prohibido conforme a la ley. Luego fíjense, en el 2012 buscamos a ver si hay un acuerdo del INE donde diga la propaganda utilitaria que pueden repartir los partidos es esta. Y a lo mejor el INE saca una lista y ya, no se puede repartir otras cosas, otros productos o lo que sea, otros artículos, más los que señale el INE, pero no había acuerdo del INE.
Y entonces también si nos ponemos a pensar, oye, si reparto un cuaderno, pues no está mal. Si reparto plumas y lápices, pues tampoco está mal, a lo mejor. Si reparto gorras, pues está bien porque les van a servir a todas las personas. Si reparto agendas, pues está bien. Si reparto calculadoras, pues están bien, les sirven a los niños. Si reparto lápices, plumas, reglas, lo que sea, pues está bien y no está prohibido. Pues eso no es compra del voto. Compra del voto es que un presidente municipal, un regidor, un gobernador se ponga a repartir cosas. O el secretario de Desarrollo Social se ponga a repartir. Eso es compra del voto. Pero los partidos sí lo pueden hacer. Pero entonces, cuando hizo este análisis la Sala Superior y dijo, es que no está prohibido que hagan eso los partidos, pues se dio cuenta el legislador, ¿no? Las legisladoras y legisladores se dijeron, no, es que aquí hay una inconsistencia en la ley. No podemos permitir que repartan tinacos así nomás. No podemos permitir que repartan sacos de cemento, nada más está el emblema del partido, pues entonces sí está permitido, etcétera. Entonces, según el Poder Legislativo, pues reformó la ley y según el Poder Legislativo, pues reparó ese problema, según ellos, pero a ver ustedes qué piensan. ¿Saben qué? Reformaron la ley y ahora la ley dice, yo no sé si quedó bien o mal, pero la ley dice, los partidos políticos pueden repartir durante las campañas, eso va a suceder en 24. La ley dice, los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas, pero solamente textil. Ahí fue donde le cerraron la llave a todo y dijeron solamente textil. Pero yo no sé si esté bien o no que hayan puesto solamente textil, porque, por ejemplo, que repartieran cuadernos a mí no se me hacía mal, que repartieran plumas tampoco se me hacía malo, que repartieran calculadoras, agendas, quizá libros, pues no se me hacía mala idea, pero ya no se puede, nada de eso. Lo único que se puede repartir debe ser textil. Entonces ahora los partidos pues van a ver que en el 24 y en el 18 y en todos estos años lo que repartir son solamente material textil. Entonces van a ver que en el 24 nos van a llenar de gorras, de chamarras, de playeras, lo que ustedes quieran, pero que sea textil, nada más. Y así quedó la ley. Yo no sé si en una próxima reforma, en un futuro, pues cómo le ponemos a la ley y qué le decimos a los partidos que pueden repartir y que no pueden repartir, o de repente le cerramos la llave y ya no puedes repartir nada, o qué hacemos con ese tema de la propaganda utilitaria. ¿Qué es mejor esa que andar pintando bardas por todo el país y andar repartiendo boletitos por todo el país y no sé cuántas cosas, que luego queda ahí un relajo toda la ciudad? Queda llena de propaganda, plásticos y no sé cuántas cosas, pues eso tampoco es la salida. Mejor que me den un cuaderno, mejor que me den una gorra. Pero ¿a dónde, no? ¿Hasta dónde se puede acotar ese tema de los partidos políticos? ¿Qué pueden hacer en sus campañas? ¿Qué pueden repartir en sus campañas? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se puede acotar o cómo no? Etcétera, ¿no? Hay que revisar esos temas. Pero lo que sí dice muy claro también la ley es, si vas a contratar algún tipo de propaganda utilitaria, debe ser con un proveedor que esté registrado en el padrón que tiene el INE. Ya no puedo contratar con cualquier persona. Entonces, si yo tengo un compadre que vende playeras, le digo, pues ve al INE y regístrate. Y si el INE te da de alta en el padrón, entonces ya puedo contratarte a ti playeras. Si no estás en el INE, no te puedo contratar. Y tus facturas no me van a servir. Entonces también ahí se avanzó, pero la pregunta es hasta dónde lo dejamos en textil, le abrimos la puerta o le cerramos ya plano a la propaganda utilitaria. Adelante, Alberto, te escuchamos. Me quedé con una duda, no supe si fue un acuerdo en el 2018 o ser ley, que en el material de propaganda los partidos tienen que ser con material reciclable. Eso porque anterior, me acuerdo cuando tapizaban las calles, las avenidas con propaganda esas de plástico, inclusive tapizaban por primeros cuadros y creo que normalmente estaba prohibido que hay ciertas partes donde no se debe ver propaganda de partidos y que se les tiene que avisar y que ellos tienen que quitarla y nunca la quitan y ahí van los pobres que hacen quitarla y supe que tiene que ser ya todo material reciclable. Entonces, me imagino, no sé si también eso aplica en los utilitarios, ahora que son textiles, y prácticamente va a ser reciclables también.
Exactamente, Alberto, ese es otro tema muy importante. La propaganda que no es utilitaria, la que utilizan en pancartas, en lo que sea, muchas veces es de plástico y sí dice la ley que debe ser exactamente como tú lo señalas, pero además dice la ley que la deben de recoger los partidos políticos una vez que termina la elección, no la pueden dejar ahí. Es responsabilidad de los partidos políticos pues levantar toda esa propaganda y entre comillas también, como dices Alberto, deberían de sancionarse a los partidos si no recogieron esa propia. Pero luego hay otro tema, por ejemplo, que tiene que ver esto sí con las causales en la casilla. Si pintan una barda, a ver, ustedes díganme qué pasa. Si pintan una barda con propaganda política de un partido enfrente de una casilla y viene el día de la elección, el domingo, y sigue esa propaganda ahí, ¿qué pasa? ¿Se puede o no se puede? Porque dice la ley que 3 días antes de la elección no puede haber ningún tipo de propaganda de ninguna clase durante, es como lo decimos, ¿no? Los 3 días de silencio, de reflexión del voto, no podemos, se supone nosotros la ciudadanía, ver ningún tipo de propaganda. Entonces imagínense que el día de la jornada electoral, ahí está una propaganda, ahí está todo el día y de repente, pues ya saben, el que pierde en la elección, en esa casilla, pues va a ir al tribunal y va a decir, oye, anula los votos, porque estaba ahí una propaganda coaccionando al electorado. Sí, adelante, Alberto, te escuchamos. Pues según yo entiendo que sí, porque si eres la propaganda, imagínate, bueno, dependiendo, si la propaganda estuvo ahí todo el día y nunca se quitó, pues francamente, pues sí se coaccionó la intención del voto. Si estuvo por muy breve tiempo, por que se puede dar, no sé, me ha tocado, ¿no? Que hace, pues sale en la casilla y enfrente tienes unidades habitacionales, ¿no? Que están dentro de la distancia, dentro de 10 metros, ¿no? Y tienen cuelgan una lona, ¿no? Y es visible. Te la cuelgan el mero día de la jornada, ¿no? Te diste cuenta, pues agarras, subes, tocas, haces lo que sea, le comentas de la manera pues, más atenta, más amable a la persona que pues, por favor la guarde, ya que eso podría causar pues que se diera alguna nulidad, ¿no? Y ya la quitas. Normalmente siempre uno de los que han sido cases, te echas su recorrido, ves alrededor, no me acuerdo cuántos metros alrededor tiene que ser, de si encuentras propaganda, 50 creo, pues va a haber lo de las bardas, siempre se avisa, si no se avisa, pues aunque sea uno las va a tener que pintar. Hay mucho lo que se da que ahora son con las casas, que a los ciudadanos pues les dan estas lonas, le dan estos como de pegar. Entonces, pues hablas con el ciudadano, le entiendes, mira, su casa está dentro de esta parte de tantos metros, visible de la casilla, se le pide por favor que pues la quite a partir de tal día. Hay veces en que sí te juegan esa, de que el mero día la llegan a sacar. O de repente, cuando son negocios, se ponen más pesados y no las quieren quitar, pero pues siempre se busca de la manera pues más atenta, más cordial, de invitar al ciudadano, a la persona que retire, porque se lo maneja como de, mire, si usted está a favor de ese candidato, pues puede ser perjudicable al fin y al cabo, o sea, mejor retíralo, pero para mí es dependiendo, si en medio de la jornada esa propaganda estuvo todo el día y no se quitó, pues para mí será causal, porque se ocasionó el voto. Si fue por muy breve tiempo, pues se tendría que checar el tiempo que estuvo, la cantidad de personas que estuvieron fluyendo en la votación, a qué cantidad pudo ahora sí que influir. Si la cantidad que pudo influir fue menor a una diferencia entre el primer y segundo lugar, pues no creo que fuera una causalidad, según yo. Así es, Alberto. Adelante, Andrés. Ahorita lo platicamos. Escuchamos a Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, de hecho, sí está contemplado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es un perímetro de 50 metros en los que no debe haber ningún tipo de propaganda. Y ahí, por ejemplo, el día de la jornada electoral, los mismos consejos distritales, los partidos políticos les notifican, oye, enfrente de la casilla 200 tal, en el distrito tal, está una barda pintada y ellos tienen a sus personas dedicadas a ir a borrar las bardas, porque como lo dices, les podría ir en detrimento de ellos, pues no les conviene, ¿no? Entonces, pues sí tienen ahí ellos ahí un impedimento de este tipo de propaganda. Tú decía el doctor Bardas, pero pues también, como lo mencionas, el compañero Alberto, también, pues todas estas
lonas que ellos ponen, pero bueno, una lona es más sencillo quitarla, ¿no? Que una barda pintarla, pero aún así la tienen que pintar de blanco para no entorpecer la votación. Es mi comentario. Así es, Andrés, muchas gracias por tu comentario y muchas gracias, Alberto. Y sí, realmente, fíjense, esa es responsabilidad de las funcionarias y los funcionarios. Cuando llegan a la casilla, si advierten propaganda muy cercana que la van a ver las ciudadanas y los ciudadanos, pues tienen que pintarla de blanco, hablarle a autoridad, o si no, de plano cambiarse de lugar de instalación de la casilla, porque sí puede provocar esa propaganda coacción en el electorado. Entonces, de alguna forma, sería un impedimento para instalar la casilla ahí. Si de repente llegamos ahí los funcionarios y vemos que ahí muy cerquita de la casilla hay propaganda política, pues le pintamos de blanco o mandamos que le pinten de blanco, o si no, cambiarnos de lugar de instalación de la casilla, porque insisto, esto puede provocar que se anulen todos los votos. Ahora, otra pregunta. Si ustedes ven ahí una propaganda, no, imagínense, no el día de la elección, sino 5 días antes, presentan una queja ante el instituto, ya sea el nacional o ya sea el local, depende de la elección. Pero la pregunta aquí es, ¿ustedes a quién sancionarían si está esa propaganda? Imagínense, propaganda de un partido político y de un candidato. Vota a favor de este candidato y vota por este partido. En su investigación, ¿a quién sancionarían por esa propaganda? Al candidato, al partido, al que la pintó, al que la pagó, la pintada, al dueño de la casa donde se pintó, o a quién sancionan por esa propaganda. No sé qué opina alguno de ustedes, ¿a quién tendrían que sancionar? Y fíjense, eso es lo que se llama en materia electoral, que es otro tema, pero bueno, aquí vamos a ver de todo, no se preocupen. Es lo que se llama individualización de la sanción. Y fíjense lo que ha dicho el tribunal ya históricamente, ¿no? Que hay que sancionar a todos. Al dueño de la casa, porque ¿por qué permitió propaganda política? A lo mejor el dueño de la casa, yo no sabía que eso no se podía hacer. No, pues eso no quiere decir que ya lo puedas hacer porque no sabías. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Luego, a ver, al pintor, pero no al pintor de arte, sino al que pintó la propaganda, vamos a llamar y lo vamos a sancionar. Pues también hay que llamar. Y decirle, oye, tú no puedes andar pintando bardas con propaganda política. Ah, es que yo no sabía, pues ahora ya sabes. Luego viene otra parte. ¿El que pagó esa propaganda también lo vamos a sancionar? Pues sí, también. Pero de repente lo mandamos llamar y nos dice, no, yo no tengo nada que ver con el partido, yo no tengo que ver nada con la candidatura, yo lo pinté porque lo quise pintar. Imagínense que así nos diga. También hay que sancionarlo. Y fíjense cómo se va recorriendo la situación. Luego, ¿al partido hay que sancionarlo o no? Fíjense, también hay que sancionar al partido. Y ahorita les voy a explicar cada caso. Y luego finalmente, ¿qué tal si pasa una televisora y le toma ahí, ¡fum! Y luego lo transmite? ¿No? La televisora ya en un canal de televisión, por ahí. También hay que sancionar a la televisora, porque está transmitiendo propaganda política prohibida que no autorizó el INE. Pero la individualización de la sanción nos dice, no vas a sancionar igual a todos de ninguna forma. Todos tienen una sanción distinta. Primero, el dueño de la casa, a lo mejor nomás amonestación porque no sabía, si es que no recibió dinero por esa propaganda. Luego el pintor, así pintor que su trabajo es pintar bardas o casas o lo que quieran, a ese también a lo mejor amonestación. Al que mandó pintar eso, ya viene la mala fe. A ese una sanción económica. Luego nos falta el partido. ¿Y qué tal si el partido dice, no, pues es que yo no mandé pintar eso? ¿Por qué me vas a sancionar si yo no lo mandé pintar? ¿Sabes por qué lo vas a sancionar? Porque te está beneficiando esa propaganda. Y entonces ahí aplica una figura que se llama culpa in vigilando. Tú sabías que había una propaganda ahí, tú sabías que te estaba beneficiando y no te deslindaste. ¿Qué tendría que hacer el partido para que no lo sancionara económicamente el INE o el Instituto Electoral Local? Pues deslindarse, ir corriendo al instituto y decirle, ¿sabes qué? Hay una propaganda que me está beneficiando, pero ¿sabes qué?
yo no la puse, entonces bórrala, píntala de blanco, haz lo que sea, pero te aviso que yo no fui. Si no da aviso el partido, también se le va a sancionar. Y finalmente, ¿a quién más se le va a sancionar? A la televisora por transmitir esa propaganda. ¿Por qué vas televisora y transmites esa propaganda en la televisión? Ahora, las sanciones, a los que les toca sanción económica, no es igual. No vamos a sancionar igual a una persona física que a una persona moral, que a un partido político. Son distintos los tres. La persona física, a ver, la sancionamos con 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ¿con cuánto? Hay que ver, y entonces sí, ahí se puede meter en problemas con Hacienda esa persona física, porque el tribunal le puede preguntar o el Instituto de Hacienda, oye, enséñame su declaración del año pasado. ¿Cuánto ganó? ¿Cuáles fueron sus ingresos? Pues con base en sus ingresos le vamos a tener que aplicar una multa proporcional. Pero a la televisora, pues ¿de cuánto creen que va a ser la multa? Pues mucho más grande que la de la persona física, porque los recursos de la televisora son mucho más altos que de la persona física. Entonces el tribunal ha sancionado a televisoras pues con miles de pesos, ¿no? Millones muchas veces, porque es una televisora que tiene una mucho mayor capacidad económica. Y luego los partidos pues también. De acuerdo a su financiamiento público, viene la sanción. Y ha habido sanciones muy grandes, como de 400, 500 millones de pesos. Al PRI una vez se le sancionó con 1000 millones de pesos. Y el PRI contestó al tribunal, oye, yo no tengo 1000 millones de pesos, ¿de dónde quieres que lo saque? Y entonces el tribunal le contestó, en el caso Pemex Gate, no, pues no te preocupes, en la elección de la Bastida, cuando entraron recursos de petróleos mexicanos a la campaña, y se advirtió que entraron 500 millones de pesos, y entonces le dijo el tribunal al partido, pues entraron 500 millones, entonces me regresas esos 500 más 500 de multa son 1000. Y lo primero que contestó el partido, yo de dónde voy a sacar 1000 millones de pesos. Y entonces el INE y el tribunal le dijeron, no te preocupes, de lo que te damos cada mes, de tus administraciones mensuales, te vamos a descontar el 50% hasta que pague los 1000 millones de pesos, y el PRI pagó los 1000 millones de pesos. También hubo una parecida, amigos de Fox, donde se sancionó al PAN y se sancionó al Verde porque llegaron a la campaña recursos del extranjero. Esas son las máximas multas, ¿no? Pero eso empieza desde una propaganda en una casilla. También hay que sancionar. No solamente esa propaganda puede provocar que se anule la votación en esa casilla, sino esa propaganda puede provocar una serie de quejas que se presenten y que se sancione a cada quien, ¿no? Desde amonestación hasta sanciones muy altas, ¿no? Y eso es otro tema, pero también se los digo, no hay un catálogo de sanciones en materia electoral. O sea, si ustedes se dedican al penal, van a ver, si cometo este delito, la sanción 3 años. Si este delito, 10 años. Si este delito, 20 años, ¿no? 30 años, lo que sea. En materia electoral, no. En materia electoral nomás le dicen al tribunal, tú puedes desde molestar hasta 1000 millones de pesos, o hasta suspensión de registro al partido político, o hasta cancelación de registro al partido político. Pero nadie le dice a los tribunales electorales si debe ser amonestación, deben ser 10 pesos, 100 pesos. La individualización de la sanción, los tribunales la hacen de forma discrecional. La ley no lo dice. La ley le dice al tribunal, tú individualiza la sanción y tú di con cuánto va a ser la sanción o cuál va a ser la sanción para cada uno de los que puedan ser responsables. Entonces todavía cuesta más trabajo a los tribunales decidir si son 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Y cuando la multa es muy alta, pues luego le impugnan también en segundas instancias, ¿no? Pero no hay un catálogo de sanciones. No es de que si pintas una barda son 100 pesos. Y si pintas 2 bardas son 200 pesos. Aquí el tribunal lo tiene que decidir de forma discrecional, pero las sanciones son máximas. El catálogo de sanciones dice a un partido político, tu tribunal le puede suspender su registro como partido político para la próxima elección. O le puedes cancelar su registro como partido político y ya no hay partido político, ¿no? Hasta allá llegan las sanciones por determinadas propagandas. Ahorita estábamos hablando de la casilla, que son los casos más sencillos, no son multas muy altas, y por lo general, como dijeron aquí los compañeros, pues el INE siempre revisa, la autoridad electoral, que el día de la elección, donde se instale la casilla, pues no haya ningún tipo de propaganda. Y si la hay, inmediatamente se pinta de blanco esa barda o se quita esa propaganda si es de otro tipo de
material plástico, de lo que sea, se quita inmediatamente. Pero si no podemos hacer nada como funcionarias o funcionarios o como representantes de los partidos, y ahí está la propaganda, entonces sí hay que decirle al presidente de la casilla, ¿sabes qué, presidente? Vámonos a otro lado porque de plano esta propaganda no la podemos quitar por la circunstancia que ustedes quieran, y entonces ahí la salida es irse a otro lugar porque si no se puede acreditar pues una coacción al electorado con esa propaganda que está ahí muy cerca de la casilla, ¿no? Sí, adelante, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchas, Víctor, adelante. Ok, muchas gracias. Para comentar, en el 271 de la ley marca que no deberá de haber propaganda partidaria en el local o en su exterior de la casilla. De haberla, el presidente la mandará a quitar. Pero comentaban de una distancia de 50 metros que no viene tal cual. Habla el 84 y otros artículos de que al instalar la casilla no deberá de ponerse o de instalarse dentro de una a menos de 50 metros donde exista alguna oficina partidaria o algún domicilio de algún candidato o funcionario. Eso es lo que marca la propia ley. Pero en cuanto a la cercanía de la propaganda partidaria dentro de al exterior de la casilla, sí no marca una distancia como tal. Sí, es Víctor, mira, aquí lo que se tiene que hacer es que por lo general los institutos o el INE deben de dictar lineamientos y quizá poner esos datos de 50 metros o 100 metros o 150 metros, pero en general la idea de la ley es que cuando lleguen los ciudadanos a votar no adviertan ningún tipo de propaganda, que no se alcance a ver nada. Si se alcanza a ver a 50 metros, hay que quitarla. Y si se alcanza a ver a 100 metros, hay que quitarla. No es lo mismo una casilla en una zona de una ciudad a una zona rural. A lo mejor una zona rural está muy lejos de la propaganda, pero se alcanza a ver todavía porque no hay casas ni nada. A lo que quiero llegar, digo, un espectacular de 20, exactamente. De 8 metros por 6 metros de altura a 200, 300 metros se ve de la casilla. Entonces no es tanto, no hay que irnos tanto a los metros, sino la idea es que a la visibilidad y a la influencia que pueda tener la propia propaganda. Así es, Víctor, que no haya por ahí ninguna propaganda que la puedan advertir los electores cuando lleguen a la casilla o cuando estén haciendo la fila en la casilla. No debe haber ningún tipo de propaganda y tampoco puede acercarse ningún tipo de personas haciendo propaganda política a favor de un partido político. Fíjense, aquí al tribunal nos han llegado hasta casos así donde uno le dice al que presentó la demanda, oye, es que no va a servir mucho de esto. Una vez me acuerdo que nos llegó una demanda, a mí me llegó un expediente donde decía la demanda, es que a todas las personas que estaban en la fila, les llegó un mensaje de Telcel diciendo que votaran por tal partido político. Entonces, tu tribunal anula la votación en esa casilla porque a todos les llegó un mensaje de Telcel. Entonces, imagínense ustedes en el tribunal, ¿qué harían como magistrado del tribunal o magistrada si les llega esa demanda y les dicen, oye, es que les llegó un mensaje de Telcel a todos? Entonces, ¿sabes qué? Hubo propaganda en esa casilla, todos los que están en la fila recibieron ese mensaje, anula los votos en la casilla. Pero fíjense cómo muchas veces se tiene que ir trabajando paso por paso el punto. ¿Qué dice la ley? ¿Quién tiene que probar? El que presenta la demanda. ¿Qué dice la ley? El tribunal es ministerio público para ir a investigar con Telcel si se mandaron esos mensajes o no. No. El que tiene que acreditarlo es el partido. Y entonces el tribunal le contestó, a ver, partido, tú me estás diciendo que le llegó un mensaje a cada uno de los electores que estaban en la fila, pues mándame el número de cada uno de los electores de su celular y mándame el mensaje. Si no, no voy a tener por cierto lo que me estás diciendo. Vean cómo muchas veces pues, se quiere sorprender muchas veces a los tribunales y sabes que análogo por llegar un mensaje. Ah, no, pues tú tienes que demostrarme a mí que llegaron esos mensajes y que los leyeron todas estas personas que estaban en la fila de la casilla. Es decir, son lo que se llaman pues como hechos o agravios que dice el tribunal, son hechos generalizados donde no se advierte realmente lo que me estás diciendo.
Entonces, ¿sabes qué? Es inoperante tu agravio o es infundado tu agravio, porque hechos generalizados a mí no me sirven. A mí me tienes que demostrar con pruebas lo que me estás señalando en tus hechos y en tus agravios. Y aquí no me puedes decir nada más así, oye, llegaron mensajes de Telcel. No, acredítame que llegaron esos mensajes de Telcel y que llegaron a las personas que estaban en la fila, que leyeron el mensaje y que votaron en él. Claro, es prácticamente imposible, pero el tribunal no va a salir, ojo, el tribunal, cualquier tribunal electoral, no es un ministerio público que va a salir a investigar si sucedió o no. Aquí la ley es muy clara y dice el que presenta la demanda tiene que demostrarle al tribunal ese tipo de situaciones. Por eso les digo, es muy difícil para los partidos y luego si le agregamos que tienen 4 días para presentar la demanda, pues todavía se vuelve más complejo. Pero así es muy clara la ley, ¿no? El que presenta la demanda tiene que acreditar sus hechos. Lo que está narrando en su demanda lo tiene que acreditar con pruebas. Porque de repente nos podemos sorprender y decimos, híjole, ¿qué hacemos si le mandaron mensajes a todos los que estaban en la casilla? No, pues es que me lo tienen que demostrar. El que me esté diciendo que le mandaron mensajes, lo tiene que demostrar, porque todavía en esa demanda nos decían al tribunal, ¿sabes qué tribunal? Ve y pídele esos datos a Telcel. Pues no, no soy una autoridad investigadora. Yo no voy a ir a Telcel a recabar esos datos. Tu autoridad, digo, tu partido político, tu candidata o candidato, me tienes que demostrar esos mensajes. Y en su momento, pues tú me tienes que acreditar esto con pruebas. Yo no voy a salir del tribunal a investigar qué pasó o qué no pasó. Eso también lo tenemos que tener muy claro porque cuando solicitamos que se anule la votación en una casilla, no es como una queja que presentamos al INE. Cuando al INE le presentamos una queja por propaganda política, por ejemplo, el INE tiene que salir a investigar si existe o no esa propaganda y hacer todas las investigaciones y citar a todas las personas, ¿no? Que pueden resultar responsables. Ven al INE, te cito y dime si es cierto o no es cierto, etcétera. Audiencia, lo que ustedes quieran. Ante el tribunal es completamente distinto. Ante el tribunal no va a investigar. Yo cuando llegue al tribunal le digo, quiero que se anule la votación en estas 25 casillas, yo le tengo que demostrar con pruebas al tribunal qué fue lo que sucedió. Porque esa es la gran diferencia entre el INE y el tribunal. El INE es una autoridad investigadora, el tribunal no. Al tribunal ya hay que llegarle con las pruebas y demostrarle con pruebas. Y solamente la ley tiene una excepción y la ley dice, si le da tiempo al magistrado de hacer una investigación, es decir, hacer, por ejemplo, decirle a un secretario de estudio y cuenta, pues ve a la casilla y revisa esto, si le da tiempo, se puede hacer esa investigación o esa inspección judicial, que así se llama, ¿no? Pues puede hacer una inspección judicial, pero dice la ley, si le da tiempo al magistrado y si es fundamental esa prueba. Pero si no le da tiempo al magistrado, no tiene por qué salir del tribunal a hacer una investigación o una inspección judicial. El que llega al tribunal tiene que llegar con las pruebas. Porque luego hay mucha confusión y dicen, pues presento una queja como en el INE y que el INE investigue. El INE sí va a investigar sobre propaganda política, va a integrar un expediente el INE y se lo va a mandar al tribunal. Ya con toda la investigación y con las audiencias y lo que ustedes quieran. Pero cuando yo voy al tribunal directo mediante una demanda y le solicito que se anule una elección o que se anule la votación en una casilla, ahí ya no va a haber autoridad investigadora. Estoy llegando directamente al tribunal y el tribunal por lo general no tiene tiempo de hacer ni siquiera una inspección judicial. Entonces yo tengo que llegar con todas las pruebas. Y acuérdense, en materia electoral es completamente distinto. Aquí no hay audiencias de desahogo de pruebas ni nada. No hay ni una sola audiencia. Yo llego con mi demanda y llego con mis pruebas. La única prueba que podría presentar después es la superveniente, la que no conocía y después conoce. Pero de ahí en fuera yo tengo que llegar con todas mis pruebas. Por eso se resuelven los asuntos tan rápido, porque no hay que audiencia y que la siguiente audiencia y que era otra audiencia y que ahora cita tal persona. Y aquí no se cita a nadie y no se celebran audiencias. Se presenta la demanda con las pruebas y el tribunal resuelve. Por eso resuelve en 15 días, porque no hay que hacer todo este tipo de procedimientos donde el INE como autoridad investigadora pues puede tardar 2, 3 meses en hacer toda la investigación para temas de propaganda política o también muchas veces el INE hace investigaciones para temas de fiscalización.
Pero si yo pido que se anule la votación en una casilla, por eso es tan importante esta prueba. Yo tengo que llegar con esta prueba. Y ya me quité de problemas. No necesito investigaciones. Si cerramos la casilla de 2 a 4, el tribunal no va a citar personas para que le digan, oye, si es cierto o no. No da tiempo y no lo señala la ley. Si se cerró la casilla de 2 a 4 y se fueron a comer, el tribunal lo único que va a revisar es esta acta de incidentes y va a revisar que esté firmada por las funcionarias y los funcionarios. Si está firmada el acta y dice de 2 a 4 todos nos fuimos a comer, pues de 2 a 4 todos se fueron a comer y va a estar muy difícil echar para abajo esa prueba. Y ahí la tenemos en la casilla. Así de sencillo, por eso les digo, el sistema electoral tiene mucha lógica y en México es muy eficiente. Lo que pasa en la casilla, hoja de incidentes, la llenamos y la firmamos. La integramos al expediente y además le damos una copia a todos los partidos políticos y como ya platicaron la compañera y los compañeros, además le tomamos foto, ya, todo lo que se pueda hacer. Y si por ahí tomamos un video, también video. Nada sobra. Pero todas esas pruebas, ¿dónde van a estar? El día de la jornada electoral y se van a integrar quizá después en un expediente, en una demanda. Pero todas las pruebas salieron ese mismo día. No vamos a ir a otro lado a recabar más pruebas, no vamos a hacer una investigación, porque luego me dicen muchas veces los partidos políticos, no, es que fui al MP, pero luego y presenté mi denuncia en la FEPADE, pero luego al día siguiente me habló la FEPADE y me dijo, ya tenemos aquí tu denuncia, pero ahora tienes que venir con las pruebas. Pues, ¿cuáles pruebas? Pues las que, de lo que estás diciendo en tu denuncia. No, pues es que yo vi una persona presionando a los electores. Bueno, tráeme las pruebas. Y entonces el partido se dice, pues voy a ir a la FEPAD y qué pruebas le voy a llevar. O a lo mejor un video y luego la FEPAD va a tener que hacer toda la investigación, si es cierto o no es cierto ese video. Entonces mejor, ¿para qué voy a la FEPAD? Mejor le digo al presidente de la casilla, vamos llenando un acta de incidentes y vamos a ponerle todo esto al acta de incidentes, la vamos a firmar todos y ya quedó como cierto eso que sucedió en la casilla. Adelante, Alberto, te escuchamos. Bueno, son dos cosas. Una duda. En cuanto a lo que Sí. se tome o se entienda como propaganda, quiero pensar que un candidato, según me decía que no puede ser ambiguo, tiene que decir como vota o algo que haya llamado al voto para a favor de ese partido candidato, algo significa que esa como tal se entiende como que será una propaganda y por tal se puede ver si está en tiempo o no, pero que a veces, no sé si ya ha pasado en las otras ciudades, que de repente, por ejemplo, espectaculares en la ciudad, no sé, en la ciudad, y de repente ves fulanito de tal en sus letras grandes, su imagen, de repente con un eslogan, aquí puede ser, ¿no? De solo mejor para Acapulco, y en pequeño, revista digital, o de repente entrevista, no sé, 4 de diciembre del 2022, y dices, ay, caray, ya estamos a mayo del 23 y sigue, es espectacular. Y después, increíblemente, nadie lo ve venir y dices, ah, caray, mira, esta persona fue candidato para tal partido. Y entonces dices, ok, eso a veces no lo toman como actos anticipados de campaña, como propaganda, o sea, está esa ambigüedad de que dicen que no lo pueden tomar a veces como propaganda porque uno dice como vota para tal o porque yo voy para presidente o para diputado, etcétera. Pero en el subconsciente te queda, o sea, esa imagen, pues, ahora sí que yo pienso mal, no soy muy inocente, pero esa imagen lo hacen para que tú te quedes con esa idea. Por ejemplo, no sé, igual en las otras ciudades del país, yo soy de Acapulco, aquí cerca de repente, por arte de magia, empezaron a aparecer pinturas rupestres como aluyentes a alguna mujer que es jefa de gobierno desde y ahora también estaba apareciendo uno que es de secretario de Relaciones Exteriores, también su propaganda, que digo, o sea, que creo que ahorita ya hubo como, el tribunal les mencionó que deben de retirar esa, no sé, como propaganda, que de hecho algunos han dicho como que yo no sé, yo no la mandé a poner, igual la gente que me quiere la puso por voluntad propia, porque les nació de repente ponerla. Y digo, o sea, eso se va a tomar en futuro si siguen esas propagandas, esos anuncios que aluyen a esas personas, porque yo digo, no he visto menos, ahora veo más cada vez que estoy saliendo veo más. Eso más adelante podrá ser un acto para que esas personas ya no puedan ser candidatos, se podrá anular su próxima candidatura, serán actos anticipados de campaña, o sea,
se tomarán o no se tomarán en cuenta. Esa es mi duda, porque mucha gente abusan de la ambigüedad de que mientras no diga no vote para tal o para esa candidatura, pues no es acto de campaña y la vamos a disfrazar como entrevistas de periódicos o revistas electrónicas, de noticieros digitales que tienen hace 6 meses que ya fueron, pero esa imagen sigue ahí. O sea, eso tendrá que reformarse la ley o se podrá más adelante ver algo. O sea, esa es mi duda. Más que nada, cuando se toma eso de propaganda. Sí, excelente pregunta, Alberto. Mira, te voy a decir una cosa. La propaganda no tiene que ser solamente textual evidente. Podemos decir que hay una propaganda cuando la ciudadanía en esa localidad, como esta propaganda que está señalando Víctor, a lo mejor hay en una comunidad donde se entiende, se infiere a qué se refiere. Por ejemplo, a nivel nacional, yo ahorita les digo, ¿ya saben quién? Y ya saben quién. ¿A quién me estoy refiriendo? Sin decir su nombre, ni partido, ni nada. Si les digo, ¿ya saben quién? Pues ya sabemos todos de quién estamos hablando. Esa es una inferencia, ¿no? Ahora, eso puede ser en este momento un acto anticipado de campaña, como tú lo señalas. Todavía no empiezan los procesos electorales. Entonces se presenta una queja primero. Después, si se infiere que es como alguna propaganda de alguien que quiere, porque todavía no es nada, que quiere ser precandidato o candidato, pues se presenta la queja y de alguna forma lo primero que tiene que hacer la autoridad es dictar medidas cautelares, darla de baja y después quizás sancionar. Pero ojo, va a quedar ahí esa queja, lo que les platiqué ayer o antier. Luego a lo mejor nos aparece otra propaganda parecida y luego otra vez y ya no son 2 quejas, ya son 3, ya son 4. A lo mejor primero se molestó, hubo una amonestación, ¿no? A esa persona o ese partido, después hubo una sanción económica, luego una económica más fuerte. Pero luego fíjense lo que puede pasar. Inicia el proceso electoral y resulta que no es el candidato. El partido de último momento dice, no, el candidato va a ser otro. Entonces, ¿fueron actos anticipados de campaña o no? Pues ya se le sancionó económicamente y hubo 3 quejas, pero ahí está, llegó el asunto. Ya no podemos sancionar después porque, ¿qué crees? Pues no es el candidato, ya nos dijo el partido que no va a ser este. Pues ahí quedó ese asunto. Pero ¿qué tal si sí es? Esas 3 quejas nos van a servir como pruebas para en un momento dado decir, oye, quiero que se anule la elección porque desde antes de que iniciara la elección ya había actos anticipados de campaña. Ojo, independientemente de cualquier sanción económica que pueda suceder, son actos que pueden afectar el proceso electoral y se puede anular el proceso electoral. Pero tenemos que darle todo el seguimiento, porque si ahorita me dicen, bueno, los candidatos a presidenciales, hay propaganda, pero ¿cuál es de los 5, de los 6 o de los 8? ¿Cuál es? Esto a lo mejor no son actos anticipados de campaña, porque resulta que él nunca quedó. Pero luego lo vemos de diputado. Entonces hay que ver si afectó esa elección de esa diputación, toda esa propaganda y todas esas quejas que se presentaron. Por eso es muy importante presentar las quejas para que quede ahí el precedente. Después lo podemos utilizar para que se anule la elección o no. Todo depende de qué vaya a pasar ya cuando inicie el proceso electoral. Porque a lo mejor pensamos todo el tiempo, este va a ser el candidato, hay que presentar las quejas, se nos está adelantando y además es un servidor público, utilizó recursos públicos, ya tenemos todo armado y resulta que él no fue el candidato. Se le sancionó 2, 3 veces por las quejas, pero ya no es el candidato. Ahora, si es el candidato, pues le seguimos dando seguimiento a todo lo que suceda en el proceso electoral, ¿no? Y ya si gana, y a lo mejor yo voy a impugnar esa elección, pues voy a utilizar todas esas quejas como pruebas, donde le voy a decir al tribunal, mira lo que pasó desde que inició la campaña o antes de que inició la campaña. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Con todas estas irregularidades, pues debes de anular la elección. Y entonces ya viene la otra parte que vamos a ir estudiando en las causales de nulidad. ¿Fue determinante o no fue determinante todo ese tema? Más otros y más otros y más otros. Todas estas irregularidades alcanzan para anular la elección, o a lo mejor nada más nos alcanzan para sancionar a aquel, pero no para anular la elección. Lo mismo como la propaganda en casilla, nomás más grande. Esta propaganda que está enfrente de la casilla nos alcanza para anular todos los votos de la casilla,
o solamente sancionamos a los responsables y cada uno con su sanción diferente, porque hay que individualizar la sanción. Pero vamos por pasos. Y ahorita les pregunto, ¿quién va a ser el candidato presidencial de tal partido para el 2024? No sabemos de ningún partido. ¿Quién sabe? Todo puede cambiar de repente. Acuérdense que en materia electoral podemos decirle al tribunal, mira, son actos anticipados de campaña. Y el tribunal nos va a decir, pues espérate, a lo mejor no es el candidato o no es la candidata. Entonces sí lo vamos a sancionar porque está prohibido o porque utilizó recursos públicos o por lo que ustedes quieran y va a quedar ahí el precedente, perdón. Pero de ahí a que le digamos es que es el candidato, ¿de dónde? Si todavía no empieza el proceso electoral y todavía no se ha registrado y todavía no sabemos si es el candidato y por qué me dices que se afecta la equidad en la contienda si todavía no sabemos ni siquiera si es el candidato o no es el candidato. Y fíjense, todo esto que les estoy platicando, no los cuestionan en el mundo. Porque dicen, México es de los pocos países en el mundo donde no dejan hablar a las personas. ¿Y qué pasa con la libertad de expresión de las personas? Resulta que en México, si yo quiero ser presidente y yo ahorita les digo a ustedes, pues yo quiero ser el próximo presidente de México, ya me van a sancionar. Porque estoy diciendo que quiero ser, eso está bien o eso está mal, eso hay que reflexionar para una posterior reforma electoral. ¿Hasta dónde limitamos la libertad de expresión de todas las personas y hasta dónde se puede afectar la equidad de la contienda o no? Porque no nomás decirle no digas nada y la libertad de expresión, ¿dónde quedó? ¿Y el derecho a la información de todas esas personas? ¿Dónde quedó? No nos podemos pronunciar. Y como les decía, en Estados Unidos ahorita ya están diciendo todos los que quieren ser presidentes y el presidente ya está diciendo que se quiere reelegir y no va a haber sanciones y no pasa nada porque es otra legislación totalmente distinta. Aquí nadie se puede adelantar, nadie puede pronunciarse y como dice muy bien Alberto, y si dices si hablas del voto, de elecciones, de lo que sea, ya te van a sancionar. Cualquier servidor público que hable en la próxima elección, las próximas votaciones, hay que votar por este partido, hay que votar por esta candidatura, ya pueden sancionar a ese servidor público inmediatamente porque no puede decirlo y menos si está utilizando recursos públicos para decir esto. Pero en Europa nos dicen, oigan, ¿ustedes por qué no dejan hablar a las personas? Entonces, ojo, hay que ver los dos lados, ¿eh? Siempre hay que ver los dos lados. ¿Y saben quién provocó esta reforma para que hubiera todos estos candados y no hubiera actos anticipados de campaña y todo eso? Pues la izquierda. Y el plan B de la izquierda le estaba abriendo las puertas a todos estos temas para que se pudieran pronunciar los servidores públicos. Si leen el plan B, ya hay formas donde los servidores públicos se podrían pronunciar sin utilizar recursos públicos. Ese era lo limitante. Tu servidor público te puedes pronunciar, pero no utilices recursos públicos. Pero el plan B no va a pasar. Entonces, algo que hizo la izquierda, ahora a la izquierda pues ya no le gusta y lo quiere quitar con un plan B, pero como el plan B es legal y no constitucional, pues no va a proceder. Pero aquí no siempre al fondo. Y acuérdense, nunca hay que encasillarnos en qué pasa en México. Hay que escuchar qué pasa en otros países y en otros países nos cuestionan y nos dicen, oigan, ustedes en México, ¿por qué no pueden hablar? Y nos quedamos así. ¿Cómo que no podemos hablar? Sí, tu presidente no puede decir voten a favor de tal. ¿Está bien o está mal? Piensen en eso. ¿Está bien o está mal? Ahora también piensen en la otra parte. ¿Se está afectando la equidad en la contienda de un futuro proceso electoral o no se está? A lo mejor sí se está afectando, porque el presidente tiene a todos los medios de comunicación. Las demás personas, yo no tengo ningún medio de comunicación y ustedes, pues que por lo general no tienen ningún medio de comunicación ahí que los va siguiendo a donde vayan. El presidente sí, entonces todos esos temas se tienen que ver en lo particular y siempre ver este tema de los actos anticipados de campaña. Yo en lo personal se los digo, a mí nunca me ha gustado sancionar y sancionar y sancionar. Y yo veo que los franceses dicen lo que sea, los ingleses dicen lo que sea, en Estados Unidos dicen lo que sea, en Canadá y no pasa nada. Y aquí no, ningún servidor público puede pronunciarse ni a favor ni en contra, porque ni siquiera ha empezado el proceso electoral, pero como muy bien dicen los compañeros, ya pueden ser actos anticipados de campaña. Entonces todo eso lo tenemos que revisar, pero las reglas ahorita, como dicen los compañeros, así están.
Y si hay pronunciamientos, y como dijo Alberto muy bien, relacionados con el voto, con elecciones, con lo que sea, se va a sancionar a los que hagan esos pronunciamientos, porque sobre todo el 134 de la Constitución dice, ningún servidor público se puede pronunciar, y mucho menos a favor de él, como diciendo, no puedes hacer promoción personalizada porque en un futuro quieres ser candidato a senador. Porque si haces esa promoción personalizada, te vamos a sancionar. Y vamos a dar de baja toda esa propaganda política a tu favor porque eres servidor público. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar. Pero ojo, van las quejas, luego hay que revisar cómo se resuelven las quejas, si hay sanciones, y todo eso ya está empezando. Cualquier queja que vean ustedes que resuelve el Tribunal Electoral y sanciona, eso ya es un precedente para el próximo proceso electoral. Independientemente de quiénes vayan a ser las candidatas y los candidatos, ya es un precedente. Y eso ya es como una pequeña irregularidad que está sucediendo antes de que inicie el proceso electoral. Pero una y otra y otra y otra y otra pueden provocar que se anule la elección. Entonces, todos son precedentes y por eso ya están viendo que se están presentando quejas ya en el INE y las está resolviendo muchas el tribunal relacionados con esos temas de que ya se están pronunciando sobre elecciones y todavía ni siquiera empieza, ¿no?, el proceso electoral. Sí, adelante, José, te escuchamos. Bueno, yo entiendo que a veces también es nuestra cultura también, de que en muchas cuestiones se ha perjudicado a final de cuentas. Todavía, a pesar de que ya hay una preparación en nosotros y tenemos un estudio más avanzado, aún así somos movidos o somos engañados a final de cuentas, ¿va? Y a pesar de que esté uno preparado, y siento que eso también afecta, como para cada caso tiene que tener un estudio bien y hacerlo bien a final de cuentas. Es como el de las pruebas. A veces confundimos aún los abogados con civil, penal, laboral. Usted no lo está haciendo referencia a final de cuentas. Entonces confundimos nosotros la aplicación. Es como la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y en el ejemplo que el electoral no tiene la carga de la prueba, sino tendría una obligación a final de cuentas. Está como ahorita también existen los derechos humanos a final de cuentas y a pesar de que ya tiene un tiempo, todavía no los practicamos porque dice que es una obligación de todas las autoridades al final. No dice si quieren, si lo pueden hacer. Es una obligación cuando hay una violación, claro, en su ámbito de competencia, pero lo tienen que aplicar. ¿Y qué vemos en la realidad? Que no lo aplican a final de cuentas. Hay ciertos intereses a final de cuentas particulares o colectivos de lo que pueda existir a final de cuentas en el asunto que se trata. Y no se hace a final de cuentas porque nos toca verlo a final de cuentas y como que la ley fuera para todos parejo, pero vemos la realidad que no, a final de cuentas la gente humilde no tiene los recursos para pagar. Si adquiere una prueba pericial o algo, pues a veces no se la hacen, o si la hacen bien, y si no tiene, para que se la haga bien tiene que pagar y no cuenta con los recursos. O sea, la ley a final de cuentas no es parejo para todos. Aparentemente, si yo por mi posición puede ser, pero si no tengo, no va a ser igual. La valoración libre lógica de lo que está haciendo ahorita cada persona que quiera hacer, ahí se va a valorar a final de cuentas cuando, como usted lo comenta, cuando ya a final de cuentas si se pronuncia como candidato o precandidato, ¿va? Porque ahí se va a valorar todos los antecedentes que, como dice, es bueno a final de cuentas si hay quejas de todo eso, porque ahí eso va a ser para valorar, porque a final de cuentas no estaríamos en una equidad, en una igualdad. El funcionario público está ocupando, y como dice a veces en otras partes, en otras candidaturas, a veces les cuesta la candidatura a ellos a final de cuentas con sus recursos y hacerlo, y en México no, a final de cuentas, el candidato recibe a final de cuentas, que no los emplean bien o los dividen otra cosa, pero reciben. Entonces, una persona normal que no tiene un puesto público estaría en desventaja porque el otro puede estar pronunciándose a final de cuentas, no habría una igualdad, aunque pues a veces se les priva de esa forma, pero entonces ya sería que a cada quien le costara a final de cuentas sus recursos, entonces todos estarían en igual parejo, es mi opinión. Así es, José, tienes toda la razón. Siempre hay que revisar el contexto específico y particular de los tiempos en nuestro país y de nuestro país. Por ejemplo, el caso que siempre les pongo, y es un caso muy evidente, ¿por qué en México los ministros de culto no se pueden pronunciar durante las campañas a favor de una candidatura de un partido político? Porque si se pronuncian, afecta eso
en una determinada comunidad, en un determinado número de electores. A lo mejor en otros países del mundo, si se pronuncia un obispo, no pasa nada. En México, si se pronuncia un obispo, sí afecta determinada voluntad ciudadana en determinadas comunidades. Entonces, en México tenemos esa prohibición. A lo mejor en Estados Unidos no está, porque ahí se pronuncia un ministro de culto y no afecta la voluntad del. En México sí. Pues como muy bien dices, José, hay que ver el contexto de nuestro país. Aquí los candidatos tienen financiamiento público, en otros países del mundo no tienen financiamiento público. Hay que ver la equidad en la contienda, hay que ver medios de comunicación. Siempre hay que ver el caso en particular. No podemos decir así es esto y así se va a resolver esto. Hay que ir viendo paso a paso las particularidades de nuestro país, las particularidades del proceso electoral y cómo es nuestra cultura, ¿no? Sobre todo en estos temas religiosos, que en nuestra cultura el pronunciamiento de un obispo en determinadas comunidades sí puede afectar la voluntad ciudadana, de ahí la prohibición en la Constitución. En otros países no, pues muy respetable, pero en México sí afecta y se tiene que prohibir y punto, ¿no? Y hay que ver así cada una de las particularidades. Bueno, compañeras y compañeros, pues seguimos ahí con pocas láminas, pero ahí vamos, no se preocupen, las vamos a ver todas. Ya mañana entramos a las últimas causales de nulidad de votación recibida en casilla y ya la próxima semana ya entraremos a ver cuándo se anula y en qué caso se anula una elección de diputaciones, senadurías, presidencia, por qué causas, pero poco a poco ya nos vamos entrando un poco a ver cómo no solamente cómo se anula la votación en una casilla, sino también cómo se va viendo o se va construyendo que se anule una elección y no son casos ahí que estamos hablando al aire, como ya lo hemos visto y ya lo han referido las compañeras y los compañeros, pues ya se han anulado en México distintas elecciones hasta nivel de gobernatura. Ya se han anulado gobernaturas en México por este tipo de inconsistencias que estamos platicando y que les digo, cuando llegan al tribunal y le dicen quiero que se anule una elección, presentan pruebas prácticamente desde estas fechas. Nos dicen, mira, desde el año pasado se presentaron estas quejas, revísalas tribunal. Y así llegan con pruebas desde el año pasado, es decir, llegan con pruebas del 2023 pidiendo que se anule la elección del 2024. Todo lo que ya está pasando ahorita pueden ser una serie de pruebas que nos lleguen después en una demanda solicitando que se anule una elección municipal, senadurías, diputaciones, etcétera. Bueno, seguimos mañana, compañeras y compañeros. De verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Acuérdense, a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches, un abrazo fuerte y también le agradezco mucho al ingeniero Galván y a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos por su atención. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Muchas gracias, nos buenas noches. vemos.